Valiente, dime lo que comes y te diré. Introducción. Entonces le descarga un golpe en la nuca. ¿Qué dice acá? Los sesos saltan e inmediatamente las mujeres cogen el cuerpo, lo arrastran hacia el fuego, lo raspan hasta que quede bien blanco y le meten un palito por detrás para que nada se les escape. Una vez desollado, un hombre lo coge y le corta las piernas por encima de las rodillas y también los brazos. Cuando está todo acabado, cada uno vuelve a su casa y lleva su parte consigo. Este pequeño fragmento es parte de un relato sobre la práctica del canibalismo en los indios tupinambas hecho por un artillero naval alemán, Hans Staden, quien cayera cautivo de aquellos en el año 1554. Es probable que tanto a Staden como a los numerosos jesuitas que fueron testigos privilegiados de las ceremonias de consumo de carne humana el provenir de una cultura que condenaba a la antropofagia les provocaría la reacción de horror que describen en sus testimonios, la misma mezcla de espanto y rechazo que sentimos hoy al leer estos relatos. Cuando percibimos esta clase de electrochoques culturales, cuando notamos una sensación de extrañamiento ante determinadas prácticas, saberes, costumbres, rituales que nos resultan inexplicables, es cuando probablemente estamos bien encaminados acerca de dónde indagar para acercarnos a la comprensión de formas de entender el mundo, universos significativos que nos parecen tanto más lejanos cuanto incomprensibles nos resultan. Pero al mismo tiempo que el sentido de la diferencia informa acerca de la diversidad del comportamiento cultural, también proporciona elementos para interrogarse acerca de los propios modelos de comportamiento, es decir, los propios significados, ideas, valores, a partir de los cuales se juzga la otredad y se hacen inteligibles los contrastes. Es posible que en el futuro alguien se pregunte sobre nuestros gustos, prácticas y variedades de consumo alimentario con la misma extrañeza con lo que han hecho los antropólogos sobre la voracidad carnívora de los tupinambas. Una mirada del siglo XX abriría el interrogante de cómo fue posible que se fuera consolidando en numerosas sociedades, aquellas en que la comida es abundante, un modelo alimentario y estético que ha permitido desplazar el miedo al hambre que atraviesa casi toda la historia. Nota al pie, la primera versión del presente artículo fue editado en el año 1996 con el título Anorexia y bulimia, el corsé de la autodisciplina, en un libro de Mario Margulis, una compilación. Una mirada al siglo XX abriría el interrogatorio de cómo fue posible que se fuera consolidando en numerosas sociedades, aquellas en las que la comida es abundante, un modelo alimentario y estético que ha permitido desplazar el miedo al hambre que atraviesa casi toda la historia de la humanidad por el temor al exceso, a la abundancia, es decir, cómo se fueron afirmando ciertos patrones de consumo alimentario y determinados estándares de belleza que han posibilitado una incidencia muy alta y en constante ascenso de afecciones que habían sido impensadas en otros momentos de la historia, aquellas patologías cuyo sustrato común es el miedo mórbido a la gordura. Se refiere a la anorexia y a la bulimia. Resulta paradójica la dimensión alcanzada por enfermedades como la anorexia nerviosa y la bulimia que someten a gran número de adolescentes y mujeres jóvenes a la exigencia de no comer, pudiendo hacerlo, cuando gran parte de la humanidad, igual que hace siglos, es azotada por el flagelo del hambre y morbilidad por inanición continua, siendo uno de los débitos más vergonzantes de nuestra civilización. Anorexia y bulimia, entidades graves por el riesgo vital que implican, son patologías de la alimentación que pueden ser considerados como paradigmáticos en la sociedad y una
época que propicia el contradictorio discurso del consumismo ilimitado y al mismo tiempo la privación acorde con exigencias de cierto esquema corporal legítimo, el de la primacía absoluta de la delgadez. Como nunca antes, el culto del cuerpo se ha constituido en blanco de técnicas y normas que tienden a configurar imágenes idealizadas de salud y belleza. Pero además, como señalan Toro y Villardel, lo cierto es que todo acaece como si los criterios socioculturales se empujan en un sentido y la biología lo hiciera en otro. Es decir, el aumento progresivo de peso es un fenómeno difundido dentro del mundo desarrollado, consecuencia del incremento de la talla, las nuevas condiciones nutritivas y sanitarias, etc. Y justamente entre la constante presión hacia el adelgazamiento y la comprobada tendencia al incremento de peso, en la intersección de esas coordenadas se sitúan las mujeres y en especial las más jóvenes. En las sociedades contemporáneas altamente dinámicas, donde la noción de venderse a sí mismo es una ejercitación positivamente apreciada, donde las recomendaciones más elementales de marketing acentúan la importancia de la primera impresión, en cualquier intento de venta continuamente existen referentes visibles que ofrecen la posibilidad de construcción con la propia apariencia construida. Contrastación con la propia apariencia construida. La fotografía comercial, revistas, catálogos, etc., la publicidad de los medios, los maniquíes de las casas de moda, etc., proponen visiones de perfección. En realidad la perfección que se le ofrece como natural es el resultado de un complejo proceso industrial coordinado, que, a la manera de un espejismo, siempre sortean la posibilidad de alcanzarlos, pero al mismo tiempo desnudan repetidamente las imperfecciones que surgen de las comparaciones, diferencias que son percibidas en términos de culpabilidad por quienes sienten que no pueden acceder a lo que cada imagen celebra incansablemente las ventajas comparativas de pertenecer al círculo áulico de la belleza. Las ciencias del cuerpo y el desarrollo de la industria de la dieta ejercen un firme poder de disciplinamiento mediante la introducción de la autovigilancia, convirtiendo a la apariencia en uno de los componentes más preciados de valor social. Pero además, las formas contemporáneas de fabricación de aspectos han ido modelando un imaginario donde el atractivo físico y el peso corporal se han erigido en la medida no solo de lo socialmente deseable, sino además de lo moralmente correcto. El cuerpo, en tanto, es lo directamente accesible como forma de percepción de una persona, es considerado socialmente como la expresión más adecuada de la naturaleza del individuo, y por ello, señala Bourdieu, el postulado de la correspondencia o del paralelismo entre lo físico y lo moral, que subyace al conocimiento práctico o racionalizado, es el que permite asociar propiedades psicológicas o morales a índices fisiogenómicos. Recordemos que a fines del siglo pasado incluso la ciencia intentó la disección minuciosa del cuerpo en categorías susceptibles de fundamentar diferencias morales a través de la antropometría. La evaluación rigurosa de la economía corporal llevó a diseñar una topología de la desviación asentada sobre los caracteres físicos. En el siglo XXI, por el contrario, la ciencia de la clasificación de las cualidades corporales ya no intenta justificar las diferencias, sino sustentar las similitudes. Se trata de construir ciertas medidas, parámetros, prototipos de lo humano, escalas uniformes de lo mensurable, para responder a las exigencias del proceso social productivo y del mercado. Una analogía textual nos permitirá decir que es posible leer en la apariencia corporal los signos que delatan determinados atributos morales, rasgos que permanecerán ocultos si el lenguaje del cuerpo no los desnudara. A propósito de ello, permítaseme la siguiente digresión. Durante el siglo XVIII, en el marco de las notables mutaciones de la vida urbana de lugares como París o Londres, en momentos que las antiguas jerarquías sociales estaban siendo erosionadas por una burguesía en ascenso y de flujo migratorio desmedido, desbordaba el crecimiento de las grandes ciudades. Las estructuras de roles que otorgaban integridad al orden social se encontraban en franco deterioro. En un contexto de desorden y confusa mezcla de identidades, los hombres van a apelar
por un nuevo esquema de convenciones para poder develar rápidamente la ubicación social del desconocido. El cuerpo se convierte en maniquí y el código de vestir en el referente primordial al cual apelar en pos de lo que se intenta averiguar. Aunque esta tarea de constitución de un orden social en la calle, arbitrario pero creíble, estaba ligado en cierta forma al intento de ser, lo que efectivamente se usaba, y a la necesidad de otorgar seguridad en el conocimiento del otro, obedecía primariamente al deseo de portar algo reconocible que posibilitara al individuo constituirse en alguien en el espacio público. Un siglo más tarde, este mundo de apariencias sufriría grandes modificaciones, pues ahora existe la idea de una vinculación más inmediata entre la conducta pública y los secretos del yo, por lo que tanto la convención necesariamente refiere a una realidad oculta que constituye el significado real. Y de allí que los urbanistas del siglo XIX debió moderar las apariencias, tornando las diferencias más sutiles. Los signos exteriores pueden reflejar verdades profundas, ante lo cual solo el pasar desapercibido asegura protección. Leer a los demás se ha vuelto una tarea más ardua. Serían pequeños indicios, como por ejemplo la abotonadura de la manga de una chaqueta, que permitirían diferenciar a un caballero de quien no lo era, los que facilitan deducir lo oculto tras la fachada. Lógica indicatoria que se correspondería con el modelo cognitivo, según Carlo Ginzburg, que afirma que a fines del siglo pasado y que Eduardo Rinesi interpreta como transformación de los órdenes epistemológicos parejamente a la revolución de los órdenes urbanos. Ahora bien, si en el siglo XIX pequeñas marcas permiten captar una realidad interna oculta tras los tonos suavizados de la apariencia, hacia principios del siglo XXI, la lógica indicaría no opera solo sobre los sacrificios del ropaje, sino ahora es en el cuerpo el que emite claras señales de ciertos rasgos que permanecerán inadvertidos si el lenguaje corporal no lo desnudara. Lo develado no habla en este caso solo de jerarquías sociales, sino también de jerarquías morales. Un cuerpo cuidado con esmero simboliza una conducta racional, alto grado de autoestima, capacidad de autogobierno y por lo mismo, quien es capaz del dominio del sí mismo, ejercerá las mismas aptitudes en el plano de las relaciones interpersonales y en el resto de las esferas de la vida. La contrapartida de esta correspondencia señalada tendrá, como es de suponer, las consecuencias inversas. Un físico que no responda a las normas de alto mantenimiento identifica al portador como poco aplicado, con escasa predisposición al sacrificio y a la responsabilidad. Quien no ha cultivado la categoría moral de la autocorrección será más proclive al desorden y a la desviación que a la lógica de la competencia, la perfección y del éxito. Una constitución ética materializa una personalidad ética con H, materializa una personalidad ética. La presión social hacia ideales de perfección corporal, que no por inalcanzables dejan de ser persistentemente coercitivos, es uno de los factores de la notable incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en los últimos años. De esa particular forma de ascetismo moderno, producto del culto extremo a la estética corporal, es la perversa conducta de la inanición autoimpuesta. Sin embargo, a pesar de la industrialización de la apariencia, marca una de las tendencias sociales predominantes de nuestra época. La preocupación por la belleza y las elecciones dietéticas como resultantes específicas de preferencias colectivas no son una exclusividad de la cultura occidental contemporánea. La diversidad de hábitos alimentarios, las distintas consideraciones sobre el acto de comer, las innumerables variedades gastronómicas a lo largo de la historia y las culturas nos aseguran lo que es considerado apto para el consumo no depende solo de la fisiología de la digestión. Entre las preferencias y las aversiones de la ingesta se sitúa un espacio de selección basado en la definición social de los alimentos, dependiendo no solo de la relación costos-beneficios en material nutricional, lo cual significa que el comer es mucho más que la mera supervivencia.
sino las prescripciones que sitúan una comida en el punto de convergencia de determinaciones estéticas, de estilos, de distensión de poder, es decir, de regulaciones supraindividuales. Por otra parte, también cada periodo de la historia y las diferentes sociedades han proclamado determinados estándares de belleza. El elogio de la gordura en la Edad Media, el vendaje de los pies en las niñas chinas del siglo XII y XIII y el corsé en el siglo XIX son meros ejemplos de ciertos imperativos culturales sobre cómo modelar y refinar el cuerpo para responder a la configuración corporal legítima. Pero entre la significación social de la dieta y las estrategias del ordenamiento cosmético del cuerpo en el mundo de siglos anteriores y del mundo contemporáneo hay un abismo. Las tecnologías de planificación y reparación del cuidado físico, el marketing de la belleza, la universalización de esquemas uniformes de lo deseable y apetecible difundido por los medios masivos de comunicación, la progresiva saturación del mercado con estrategias cada vez más radicales para la pérdida de peso han hecho que la cultura del consumismo sin límites el cuerpo asuma una nueva significación social e individual. En una sociedad regida por la moral del mercado, el sujeto alcanza alto valor de cambio cuanto mayor sea su estatus corporal, y entonces el cuidado obsesivo de la imagen conduce paradójicamente a la destrucción de lo que quiere realzar, es decir, a la agresión y al daño del propio cuerpo. Veamos brevemente cómo se fue constituyendo el escenario, cómo se fue desplegando el proceso por el cual, en ciertas sociedades, las enfermedades del miedo al exceso alimentario han cobrado una relevancia que en el pasado era privativa de las enfermedades de la carencia. Del corsé tradicional al corsé de la autodisciplina. El modelo de la delgadez reconoce sus antecedentes más cercanos en valores estéticos y culturales que cobran vigencia en transcursos del siglo XVIII. En Europa, la burguesía en ascenso se expide contra la opulencia y la ostentación alimentaria, que era parte de viejas formas sociales. Con anterioridad, solo cierto sector privilegiado comía opíporamente, pero además se esforzaba por destacar las formas y el contenido de la abundancia de una sociedad donde el prestigio y la distinción de cada acto era un símbolo de la respectiva distribución del poder. Por entonces, el exceso alimentario no solo era señal de riqueza y bienestar, sino comprobaba el ideal estético donde la gordura era positivamente apreciada. Durante los siglos XIV a XVI, la nobleza se había esmerado por reglamentar y codificar cuidadosamente cierto orden a las costumbres alimentarias, de modo que los atributos de distinción en el consumo pudieran señalar un modo inequívoco la pertenencia a la clase privilegiada. En un periodo histórico de particular ebullición social, se prescriben diferentes normas que permiten reforzar el estilo de vida de la nobleza tradicional, definiendo al mismo tiempo las distancias en la rígida escuela jerárquica de dicha sociedad. Lo que se come no es simplemente el fruto de una elección, sino la marca de una identidad social. Ya en el transcurso del siglo XVIII, la necesidad de un cuerpo acorde con las nuevas ideologías que se levantan contra el viejo orden, es decir, el cuerpo disciplinado para la eficiencia y la productividad, demanda la imagen corporal de esbeltez y fortaleza. La dieta y la vida metódica debían restaurar los desórdenes de una clase en decadencia, cuya ociosidad y extravagancias alimentarias eran consideradas un peligro moral para los nuevos valores que requería la sociedad industrial. El iluminismo prescribe contra la vieja cultura alimentaria del apetito desmedido y la abundancia de la carne, que expulsaba la fuerza y el poder de la nobleza, la frugalidad y la higiene de los vegetales, marcando el retiro de la predilección por los cuerpos vigorosos para la violencia por el nuevo imaginario del siglo de las luces. Ahora se trataba de apuntar a la fortaleza y a la sanidad de la razón. Por otra parte, ya con el correr del siglo XIX, según Montanari, se inicia un proceso de democratización del consumo impuesto por la lógica industrial.
La nueva dinámica de la producción impulsó la ampliación social del mercado de los alimentos, la forma que los sectores populares pudieron acceder a una variedad creciente de productos a precios cada vez más bajos, llegando incluso a aumentar el consumo de carne en capas más amplias de la población. Poco a poco, la necesidad industrial de satisfacer a un mercado creciente de consumidores exigen que caigan en desuso antiguos símbolos de estatus. Por ejemplo, algunas costumbres que consideraban a ciertos alimentos como propios de determinadas categorías sociales. Esto no significa que la burguesía, en cierto modo, no siguió apegada a determinadas formas e imágenes tradicionales de la ostentación, pero la difusión a sectores populares de pautas de comportamiento y de consumo que antes eran características de las clases privilegiadas suprimía el beneficio simbólico de la distinción. Las nuevas formas de prestigio prescriben el comer poco, la moderación y el equilibrio frente a la gula del antaño. El tema de la apariencia femenina no podía permanecer ajeno a nuevas pautas alimentarias y estéticas. De allí que en el siglo XIX un conjunto de presiones morales, económicas, de moda, etc., influyó sobre las mujeres para que modelaran sus cuerpos de acuerdo a la imposición de las novedosas reglas de lo valioso y respetable. El cuerpo, debido a su potencial simbólico, será objeto de una cuidadosa regulación y restricción, puesto que la imagen corporal desplegada con libertad, con holgura, llega a ser expresión de una conducta licenciosa. Será el encierro del corsé la figura emblemática de la pedagogía que modela los gestos, usos y comportamientos de lo corporal en el siglo pasado. El uso de rígidas varillas metálicas en la espalda es parte de un conjunto de técnicas correctoras que partían del supuesto de la posibilidad de maleabilidad del físico para posicionarlo en condiciones favorables en el mercado matrimonial. Sin embargo, la idea de constituir al cuerpo como un objeto de maniobras que pueden trabajarlo, construirlo, modelarlo de acuerdo a técnicas preciosas de regulación no era nuevo. S. Ewen apunta que en el campo de la ilustración se inscribieron las dos concepciones distintas al perfeccionismo humano. Una de ellas, de carácter emancipatoria, confiaba en que el progreso de la razón ayudaría al individuo a apropiarse de su destino y estimularía las ideas de solidaridad y libertad individual. Pero al mismo tiempo, el surgimiento del poder comercial, que era la razón, alimento ideas más instrumentales de las transformaciones humanas. No sé qué dice ahí. Estas ideas, aunque apoyadas también en la razón y en la ciencia, sostenían que la perfección racional de un individuo era cuestión de una correcta administración. Si la primera tendencia alentó el propósito de la perfección de los cuerpos en base de los individuos libres, en la segunda se privilegió la noción de cuerpos entrenables, regulables para distintos fines. En esa política de control sobre los cuerpos, a la que Foucault llama anatomopolítica, estas formas disciplinarias que surgen en el transcurso de los siglos XVII y XVIII y que operan fabricando cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles, es decir, las raíces del cuerpo regulado, se encuentran analizados firmemente en el terreno de la cultura occidental desde la Ilustración. En el siglo XIX, entonces, la mujer es socializada en la noción de que los atributos físicos son las cartas para el éxito personal y para mayores aptitudes sociales, algo que en el pasado había sido mediado por el tamaño de la dote. Si estas tendencias, con algunas modificaciones, las que han de persistir y exacerbarse posteriormente en la sociedad de consumo de masas. En el siglo XX, el cuerpo se ve convirtiendo paulatinamente en el lugar de identidad personal. La apariencia depende más que nunca del propio cuerpo y por lo tanto hay que estimularlo y mantenerlo. La preocupación por el aspecto asume las características del imperativo social y la dedicación y el esmero por trabajar y modelar la propia exterioridad. Se construye en la magnitud de la virtud individual, dice G. Vincent. Más que las identidades sociales, máscaras o personajes tomados prestados
Más incluso que las ideas o las convicciones frágiles y manipuladas, el cuerpo es la realidad misma de la persona. A principios del siglo XX, gran parte de los convencionalismos restrictivos de la estética victoriana empiezan a quedar relegados frente a las nuevas demandas creadas por las modificaciones en el papel social de la mujer. El abandono de los límites de la esfera privada y su ingreso al mercado urbano requerirán una dinámica y un modelo que no podían ser satisfechos por la inhabilidad metálica del corsé del siglo anterior. A propósito de ello, otra versa señala: el cuerpo dejará de ser determinado y regulado desde afuera. El cuerpo que inaugura el fin del siglo XIX es un cuerpo que se hace desde adentro y se regula desde adentro. La medicina, a través de la endocrinología, la dietología, los estudios del metabolismo, etc., y la masificación de la gimnasia, enfocan contra la antigua imagen del cuerpo como posible de construcciones externas, el viejo cuerpo mecánico sujeto a limitaciones desde el afuera. El nuevo cuerpo de referencia que emerge es capaz de automodelarse y someterse a las disposiciones de sus propias facultades. El ideal de una nueva mujer empieza a considerar a toda sustancia corporal como innecesaria. Las revistas de modas desde las primeras décadas del siglo proyectan masivamente modelo de la delgadez como un novedoso proyecto de vida. Desde ese impulso inicial, el ideal social de la esbeltez no ha dejado de afianzarse progresivamente en nuestro siglo. S. Ewen lo resume en los siguientes términos: ajustándose a ideales que han motivado la evolución de la arquitectura, el diseño, la imaginería publicitaria y la moda, el cuerpo ideal no existe más materialmente, ha sido reducido a una representación abstracta de la persona, una línea, un contorno, una actitud, desollados de sus imperativos biológicos. Sin importar la forma que tome el cuerpo, cualquier carne que permanezca es demasiada. La imagen debe liberarse de los inconvenientes de la sustancia. La industria de la dieta comercializa y difunde el aspecto físico correcto y contribuye a crear el imaginario de que mucha posibilidad está al alcance de cualquiera. Cabe destacar al respecto que la configuración social de la dieta ha cambiado a lo largo de la historia, pues para los griegos la dieta hacía referencia a la conducta general, a una forma de organización de vida por medio de un conjunto de reglas que buscaban instaurar cierto equilibrio a través del gobierno del cuerpo. La dieta también ha sido una de las prescripciones fundamentales de un modo de vida religioso del cristianismo, el ascetismo, como un régimen para el control de los deseos, la subordinación de la carne como vía para la espiritualidad. Pero del gobierno del alma y los apetitos insanos a la dieta del siglo XX hay una larga transformación. La dieta religiosa dirigía su objetivo al control del cuerpo interior y a la negación de la visibilidad de las voluptuosidades de la carne, en tanto que la dieta en nuestros días, en el tiempo de la sociedad de consumo, apunta a la construcción de cuerpos que merezcan ser exhibidos. Profunda mutación entonces. El ayuno como moralización al ayuno como producto de la incitación al narcisismo. El ascetismo como imposición religiosa al ascetismo como mandato estético. De la deformación de la figura femenina por el corsé metálico a la emancipación de los cuerpos y a la autodisciplina de la inanición. Este es el imperativo alimentario y estético de extensa validez dentro de las fronteras de nuestro marco cultural. La patología de la abundancia. El aumento de la incidencia de los desórdenes alimentarios es un dato de la realidad en Occidente, donde la difusión masiva de pautas novedosas de consumo ha provocado un incremento en la prevalencia de complicaciones y riesgos en ciertos grupos considerados más vulnerables, las mujeres jóvenes. El patrón sociodemográfico más observado hasta hace algunos años era mujeres adolescentes y jóvenes, occidentales, pertenecientes a niveles socioeconómicos medio y medio altos. Sin embargo, en la actualidad cada vez más mujeres de clases económicas bajas y de mayor edad tienen dificultades con la alimentación y su peso. Las patologías de la conducta alimentaria
pueden interpretarse como desórdenes que dan expresión a ciertas limitaciones estructurales impuestas a mujeres en el contexto de la sociedad de consumo. Las jóvenes son socializadas en torno a ciertas directrices ideales que confieren los atributos más positivos a la exaltación del cuerpo. El mercado impone las ventajas de la apariencia legítima a sus relaciones interpersonales, que es la supremacía del atractivo físico como parámetro de aceptabilidad social, la exterioridad como medida de valor de cambio de los individuos. Estos valores, que pueden ser resumidos como una cultura de la delgadez, impactan de manera más descamada en las mujeres, pues la importancia que cada sexo asigna a los rasgos físicos es diferente. La joven, más que el varón, tiende a identificarse con su propio cuerpo. Su cuerpo es mucho más autoimagen que el hombre en el suyo. Pero además impactan en una etapa de la vida que constituye el clima propicio para la recepción, la adolescencia. Se trata de un periodo de grandes transformaciones conductuales, cognitivas, emocionales, fisiológicas y donde la imagen corporal también se encuentra en pleno cambio. El joven es portador de un cuerpo en constante evolución y la propia aceptabilidad dependerá en gran medida de los criterios legitimados por el grupo de pertenencia. La autoconciencia del adolescente se traduce en cierta forma en una incómoda autoobservación, en un continuo examen de las cualidades físicas. Como lo enfatizan Guillemont y Laxanier, el cuerpo se convierte en la adolescencia en una especie de punto de referencia para la personalidad que se busca y que aún no se tiene una imagen de la por sí definitiva. Por eso, el adolescente utiliza su cuerpo como medio privilegiado de expresión, especialmente para afirmar su pertenencia a un grupo social cuya moda seguirá. La sociedad, al privilegiar el culto del cuerpo, estimula el desarrollo de las conductas que toman como eje al mismo. Y como los modelos propuestos son generalmente jóvenes, en un contexto sociohistórico donde la exigencia de la eterna juventud es un imperativo de vida, se produce la inmediata identificación de los referentes propuestos con el grupo cuyas características físico-cronológicas guardan mayor proximidad. Frente al rigor de los esquemas vigentes e interiorizados, es fácil suponer cuánto significa para un adolescente alejarse de las pautas reconocidas por el grupo de pares, exponerse a la desaprobación de los demás, autopercepción de ineficacia en el dominio del propio cuerpo, sentimientos de desvalorización, etc. La idea de la delgadez no expresa solo la valorización de un determinado estilo estético, sino es una metáfora que refleja las múltiples contradicciones a que está sometida las mujeres en el contexto de una época en la cual, a pesar de haber conquistado una mayor igualdad, continúan siendo oprimidas en muchos sentidos. Desde esta perspectiva, la creciente preocupación por el peso y los conflictos con la alimentación nos permiten acercarnos a la comprensión de ciertos significados ligados a la situación de la mujer en forma contemporánea. Cabe destacar a lo largo de la historia el valor social de las mujeres ha estado en general estrechamente vinculado a lo corporal. Su función, su rol social, se ha expresado a través del cuerpo, en necesidades físicas y emocionales de los niños. Sin embargo, el cuerpo redondeado, que se asociaba a las funciones sociales explicitadas, perfecta expresión y símbolo de la fertilidad, al ideal de la delgadez actual hay un abismo. En las sociedades occidentales contemporáneas, con la acentuación de la sujeción de las mujeres a su función reproductora, con la creciente inserción de las mismas en la vida económica, política y social, se fue configurando un perfil de una nueva mujer donde la delgadez es valorada como manifestación de una sexualidad no reproductora, como imagen de una ascendente liberación. Si en el siglo XIX el corsé era la expresión de la subordinación social de la mujer, en el siglo XX la liberación femenina trae aparejada la imagen del cuerpo liberado con todas sus potencialidades. Sin embargo, la mayor libertad para la disciplina, para la autorrestricción, en respuesta a las exigencias de la sociedad, todo tardo-capitalista, es decir, a los fines narcisistas del éxito y la aceptación social,
Pseudoliberación que oculta en realidad un nuevo sojuzgamiento, la cultura del consumismo. Si las artes plásticas fueron en algún momento el referente del imaginario para los cuerpos perfectos, hoy los medios masivos de comunicación han universalizado la prescripción de los cuerpos deseables, pero al mismo tiempo que la publicidad permite internalizar rápidamente los estereotipos de la apariencia legítima, promoviendo en consecuencia el ascetismo de la dieta, se difunde el mensaje contradictorio del consumismo ilimitado. Estímulo y represión forman parte de la lógica cultural perversa del capitalismo tardío. Junto a la constante seducción de la propaganda para saborear exquisitos platos, las mujeres son inducidas a considerar la pérdida de peso como norma de vida. El consumidor en nuestras sociedades es sometido regularmente a múltiples tentaciones, pero también a múltiples precauciones dietéticas, proceso que conduce a una crisis de los criterios de elección y una desorganización de los valores de la simbología alimentaria. El individuo se encuentra en las sociedades de abundancia, en una situación de elección imposible, de desconcierto alimentario y de gastroanomia. Por otra parte, los alimentos que solicitan el deseo son aquellos identificados no en términos benéficos de beneficio nutricional, sino de puro placer. Los que gusta no es lo sano. Ocurre que la comida es inseparable de las actividades humanas y lo que comemos se halla culturalmente regulado en conformidad con ciertas prácticas e ideas. Los tabúes alimentarios, como por ejemplo la restricción de la ingesta de cerdo por judíos y musulmanes, en cierto modo ayudan a reforzar la identidad del endogrupo. Nos revelan un carácter arbitrario de prohibiciones que responden a la estructura de principios y creencias a una determinada sociedad. En estos casos, las comidas se rechazan no por sus propiedades intrínsecas, sino por los valores que connotan. No es muy diferente lo que sucede en las sociedades contemporáneas, donde los alimentos se constituyen también en términos de moralidad, y lo apetitoso sobrelleva el estigma de lo malo, lo nocivo, provocando que el deseo vaya ligado de manera imprescindible con la necesidad de la abstención. La dieta, por lo tanto, asume, en cierto modo, el simbolismo de la purificación, aunque a diferencia del ayuno como camino para la redención en la actualidad, los rituales dietéticos son la vía para la belleza y el reconocimiento social. En todos los casos, el cuerpo es el sitio del ejercicio de la voluntad sobre el deseo. De allí que las enfermedades como la anorexia expresan, en cierto modo, la práctica del control personal, la imposición de la voluntad sobre la propia naturaleza. La paciente anoréxica experimenta cierto placer con el desarrollo de su autonomía, con la conciencia de cierto poder de autogobierno. Tanto en el caso del ascetismo anoréxico como en el desenfreno bulímico hay un pronunciamiento, una rebelión contra los vínculos sociales creados por la alimentación, un desorden contra las formas del comer impuestas por la lógica de las costumbres. La mesa familiar le confiere el sentido simbólico más evidente a la familia. Conetti dice al respecto: la vida de la familia es más íntima cuanto más a menudo se come juntos. La imagen que salta a la vista cuando se piensa en ella es la de padres e hijos reunidos en torno a una mesa. Ser recibido a esta mesa prácticamente equivale a ser recibido a la familia. La dieta, desde este punto de vista, es una de las pocas dimensiones en la cual ciertos adolescentes pueden desarrollar algún grado de individuación y control de su propia personalidad, aunque este proceso conduzca progresivamente al autodeterioro. Sin embargo, a pesar de la importancia de la consideración de estos rasgos familiares en la patogenia de estos trastornos alimentarios, sin olvidar estas afecciones, se ubican en la convergencia plurietiológica de factores biológicos, psicológicos, etc., no se puede dejar de resaltar la importancia de factores socioculturales, es decir, de prácticas sociales y colectivas que operan como marco de estas patologías contemporáneas. Una perspectiva de abordaje de estos trastornos que polarice formas de evaluación en términos de sanidad-enfermedad
aislándola del contexto social y cultural donde se etiqueta y estigmatiza a jóvenes que adoptan las conductas más extremas, mientras al mismo tiempo se estimula la preocupación por el peso como la medida de lo socialmente valioso, puede ofrecer tan solo una mirada estática de estos problemas. Si se olvida que lo que las mujeres valoran de ellas mismas refleja generalmente los valores que premia la sociedad, entonces cualquier modelo que modalice, que medicalice estos trastornos ofreciendo explicaciones individuales, pasará sin duda por alto las similitudes, en realidad un verdadero continuum entre la dinámica de estas afecciones y un clima cultural que alienta a las mujeres a sentirse extrañas en su propio cuerpo. Anorexia y bulimia, si bien pueden ser visualizadas como la expresión de una búsqueda de autonomía frente a la estructura disciplinaria familiar, como la lucha simbólica de las mujeres contra ciertas formas de autoridad, traducen al mismo tiempo la firme permeación de las conductas individuales por los mecanismos de regulación social y las pautas de comportamiento impuestas por las culturas del consumismo. La particularidad de estas patologías de la abundancia es que están sustentadas en conductas que, por una parte, implican un gesto de individuación, en realidad un proceso de pseudo-liberación, y al mismo tiempo reproducen mandatos que reflejan el espíritu actual de una sociedad que otorga crédito y recompensa a ciertos ideales físicos, que eleva la preocupación por el cuerpo a una categoría de afección obsesiva. Por lo tanto, la dieta como expresión simbólica de autoafirmación de la personalidad, en realidad solo conduce a nuevas formas de esclavitud. La ética como consumo implica la peculiar paradoja del estímulo al hedonismo y al ascetismo del ayuno. Anorexia y bulimia son, hasta cierto punto, de forma radical, una versión extrema del narcisismo de la cultura moderna. Las enfermedades de la dieta son la expresión paradigmática de una época donde todo responde a la lógica del mercado. En dichas patologías, el individuo se autoconsume.